Muy buenas tardes a nuestros queridos seguidores, miradores, oidores, como en la vieja España había, bueno, en la nueva España había oidores de la Comuna de la Palabra, tanto en Bolivia como en México, probablemente en España, en Italia, en Praga. Algunos colegas nos siguen. No quiero dejar tampoco de agradecer a quienes desde La Pampa, Argentina, desde la región andina del Perú, desde Chile, Colombia, Ecuador, Puerto Rico, naturalmente Bolivia, Centroamérica y algunos que tienen el espíritu de seguirnos permanente y sistemáticamente. No quiero dejar de señalar que probablemente sea el micrófono de el buen Javier Fernando Calderón Encinas el que hace eco. Si lo mantiene en bajo perfil mientras hablo y ya después cuando él empiece a hablar, perfecto, se terminó el eco. Y eso que no soy ecolálico, ni ecopráxico, ni ecoico. No quiero dejar, como cada semana hago, a pesar de los pesares vistos, que la pandemia en toda América Latina y en Europa, y la epidemia, para el caso particular de México, ya nos lleva a un número friolero de 90,000 muertos y poco más de 800,000 positivos contados. Es decir, andamos cerca del millón y de los 100,000, sobre el 10% de mortalidad con la pandemia. No hablo de la otra epidemia, la de la violencia estructural, que nos aqueja desde hace años y que nos tiene en una cifra también muy cercana a los 100,000 desaparecidos en contra de su voluntad, eufemísticamente dicho, por la violencia estructural que nos agobia y más de 200,000 muertos por esa violencia estructural. Es decir, ahora que estamos en días de muertos, la muerte, a pesar de que cabalga en caballo de hacienda, hoy ha sido superada por la violencia estructural y por el COVID-19. No quiero dejar de recordar, como cada semana hago, que se cumple ya prácticamente un mes más, una semana más, de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, y no tenemos una respuesta clara, creíble y verosímil por parte del gobierno en turno y del Estado mexicano. Tampoco quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica, mamá de Viridiana Naid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, hace más ya de 8 años desaparecida en contra de su voluntad y seguimos esperándola. Le enviamos fraternos saludos y no quiero dejar de agradecer al buen Javier Fernando Calderón Encinas, que desde la hermana República de Bolivia, después de un proceso electoral para algunos decepcionante y para otros predecible, en Bolivia desde luego, con resultados para algunos deseables, para otros indeseables, pero la necesidad de una unidad en torno al desarrollo de nuestras naciones es ineludible. Hoy quiero, por esta vía, seguir invitando a quienes quieran hacerlo a suscribirse a nuestro canal de YouTube de la Comuna de la Palabra, donde ya tenemos más de 400 suscritos,
de diferentes latitudes y regiones, y dado que en Facebook ya tengo 5,000, no me dejan tener más. Ya no puedo admitir más personas en Facebook, pero en nuestras páginas de la Comuna de la Palabra y Neuropsicología del Desarrollo de Facebook, aún podemos seguir dando espacio y cabida a quienes así lo quieran hacer. La Comuna de la Palabra y Neuropsicología del Desarrollo. En Facebook o en @Henriquea, Twitter, y @Comuna Palabra con mayúsculas, puede suscribirse. Para así dejar hablar a Javier Fernando Calderón Encinas, porque si no, ¿para qué carajos lo invito? Voy a lanzar 3 preguntas al vuelo, como lo hicimos también con Juan Carlos Restrepo Botero, con las cuales podríamos ir comenzando. Aún lo recuerdo que en el año de 1989, quizás ya había nacido el buen Fernando Calderón Encinas, digo quizás, se presentó a Buenos Aires, Argentina, una colega boliviana de nombre Ninosca Ocampo. Ella estuvo en el primer Congreso Latinoamericano de Neuropsicología, organizado e impulsado por el doctor Juan Enrique Ascuaga, el doctor Aldo Ferreres, entre otros, y ahí nace la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología, SLAN. Esa ocasión estuvo Ninosca Ocampo, entre otros que estuvimos ahí, y naturalmente en Bolivia, supongo que hablo del 89, ya prácticamente 3 decenios, la neuropsicología no sé qué era. Fernando Calderón nos va a ir diciendo qué era la neuropsicología y cómo se ha ido impulsando a 30 años de distancia, quienes han jugado un papel trascendente. ¿Cuál es el estado actual de la neuropsicología en Bolivia? Ya comentábamos algo con Juan Carlos Restrepo de las condiciones adversas que han tenido en América Latina ciertos sucesos. Ya antes el doctor Alfredo Ardila en Bogotá, Colombia, en la Universidad Javeriana, había organizado otro primer congreso latinoamericano de neuropsicología, probablemente hubiera sido en 1984, del cual no salió sociedad alguna, pero después el propio doctor Ardila organizó una serie de congresos Mente-Cerebro que concluyeron con una asociación latinoamericana de psicología y nos seguimos pegando hasta con la cubeta los neuropsicólogos en América Latina. O la SLAN, o la ALAN, o la Sociedad Mexicana de Neuropsicología, o la Asociación Mexicana de Neuropsicología, o el Colegio Mexicano de Neuropsicología, y todos nos pegamos con la cubeta y no somos capaces de hablar de una unidad en torno a un proyecto del desarrollo de la neuropsicología como una disciplina del conocimiento científico, como una rama de la psicología al servicio de nuestra sociedad. Y voy a dejar para el final una pregunta que tengo muy precisa para Javier Fernando Calderón, porque él en la mayoría de sus exposiciones sustenta la tesis de que la neuropsicología es una rama de las neurociencias. Muchos lo dicen ahora. Hace 30 años se decía que era una rama de la psicología. Ahora es de las neurociencias. ¿Quién sabe dónde se dé la licenciatura en neurociencias? Por lo menos la Universidad Nacional Autónoma de México sí tiene una carrera de neurociencias. No sé si en Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, etcétera, exista alguna licenciatura en neurociencias o una maestría en neurociencias o un doctorado en neurociencias, de modo que podamos afirmar que la neuropsicología es una rama de estas. Ahí lo dejo, cierro mi boquita, aviento la piedra, no escondo la mano y adelante, empecemos con historia, estado de la cuestión y qué onda con la neuropsicología y las neurociencias. Adelante, Javier, y muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido Enrique. Para mí es un gran honor poder estar sentado aquí en el banquillo. Te agradezco mucho la invitación. Realmente han pasado muchos personajes muy reconocidos, muy destacables
por estos conversatorios que tú planteas, entonces realmente es un honor para mí poder estar aquí. Agradezco también a todos los seguidores, ¿no?, que tienes en tus redes sociales, las personas que seguramente nos están viendo, nos van a ver más adelante, ¿no?, y nos van a escuchar también. Y bueno, ya entrando en materia, pues el desarrollo de la neuropsicología como tal, pues coincide mucho, ¿no?, con los demás países en Sudamérica y en Latinoamérica. Hemos sido parte de todo este proceso también. E inicialmente, pues la figura más reconocida y más destacable para esto ha sido el doctor René Calderón Soria, ¿no? El doctor René Calderón Soria fue quien impulsó la neuropsicología en Bolivia desde mucho antes. Él es médico de profesión, pudo acceder a una beca para estudiar en Canadá, allá se formó en neuropsicología y fue de los primeros docentes catedráticos que dieron las materias de neuropsicología y neuropsiquiatría, tanto en la Universidad Mayor de San Andrés, aquí en La Paz, Bolivia, como en la Universidad Católica también, ¿no? Entonces, él como referente fue poco a poco formando nuevos estudiantes, teniendo alumnos justamente en esta área. Y tú bien mencionabas a la doctora Ninosca Ocampo, ¿no?, que ha sido una de sus pupilas justamente, que posteriormente al deceso, al fallecimiento del doctor René Calderón, allá en el 2002, bueno, ella es como que ha tomado la batuta, ¿no?, de todo este desarrollo, la neuropsicología acá en Bolivia. Entonces, podríamos hablar tal vez de unas tres etapas en cuanto al desarrollo de esta disciplina, ¿no? La inicial, pues, justamente a cargo del doctor René Calderón, conjuntamente con todo eh, con todo este desarrollo a nivel latinoamericano, ¿no es cierto? Se va formando la primera Sociedad Boliviana de Neuropsicología, y bueno, la que es reconocida actualmente, ¿no?, la única que tenemos en realidad, en el año 95, ¿no? Y a partir de ahí, pues empiezan a hacer actividades en torno a la neuropsicología. En el 96, por ejemplo, se da el primer taller de neuropsicología a cargo del doctor Alfredo Ardila, por ejemplo. En el 97 ya se lo puede invitar al doctor Ascuaga, también a actividades académicas. En el 98 tenemos la visita del doctor Quintanar y la doctora Solovieva de México, ¿no? Y en el 99 se va organizando un diplomado conjunto con ellos también y la BUAP, ¿no?, donde ellos llevan adelante la maestría en neuropsicología desde el enfoque histórico-cultural. Entonces, de esta manera es como que va tomando forma todo esto en cuanto a la neuropsicología en Bolivia. Pero lamentablemente, como mencionaba hace un momento, en el año 2002, pues él fallece y ahí empieza a haber una reestructuración, ¿no?, de todo esto en cuanto a la neuropsicología y a la Sociedad Boliviana de Neuropsicología, ¿no es cierto? Y es ahí donde, bueno, es el doctor René Calderón Gemio, quien es su hijo, asume, ¿no?, este compromiso con otros profesionales destacados también en el área de la neurología, de la psiquiatría, etcétera, y retoman todo este impulso inicial. Posteriormente, pues bueno, ya es la doctora Ninosca Ocampo quien preside esta sociedad y es ella quien ya va dándole mucho más cuerpo a todas estas actividades, ¿no?, académicas que se van llevando adelante, ¿no? Pero ya más allá de invitados internacionales o miembros honorarios de la sociedad, pues ya se cuenta con los propios profesionales que conforman la sociedad para llevar adelante estas actividades académicas, ¿no? Todo esto va surgiendo y va tomando forma en el contexto de La Paz, ¿no?, que es la sede de gobierno. Y bueno, es un contexto andino, ¿no es cierto?, como característica. La doctora Ocampo, en un momento, en el año 2010, aproximadamente 2009, ella migra a Santa Cruz, que es la ciudad de donde yo procedo, ¿no?, en el otro extremo del país.
Y bueno, esta ciudad tiene otras características, ¿no? Muy singulares, es subtropical, es una zona mucho más cálida, ¿no? Y ahí es donde la conocemos. Ella ingresa como docente a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, la Universidad Estatal allá en Santa Cruz. Ella empieza a dar las cátedras de Neuropsicología 1 y Neuropsicología 2 en la carrera de Psicología de la Facultad de Humanidades. Y poco a poco ella va formando un grupo, ¿no? De estudiantes justamente para llevar adelante nuevas actividades. Entonces, es de ahí como que podríamos hablar tal vez de otro momento en este desarrollo histórico, donde ya se lleva adelante en el 2012 el primer Congreso Nacional de Neuropsicología, ¿no? Este congreso, bueno, ahí yo era estudiante de pregrado y tuve el placer y el privilegio de conocer a la doctora Ocampo, entonces formé parte de su equipo de estudiantes como auxiliar de cátedra y empezamos a llevar adelante estas actividades. Entonces les mencionaba que este primer congreso se lleva en el marco del, de un congreso regional que se organizó en Santa Cruz de la Sociedad Interamericana de Psicología, ¿no? Entonces, hábilmente pudimos casar ambas actividades que se lleva adelante en la Universidad Privada de Santa Cruz, que por mucho tiempo nos ha apoyado con actividades académicas, y es así que se lleva adelante en honor al doctor René Calderón Soria este primer congreso. Me gustaría compartir la pantalla, ahora sí, aprovechando este momento, para mostrar algunas imágenes que me parecen muy importantes. Eh, voy, bueno, voy a compartirlo así. No sé si se puede ver, querido Enrique. Ahí está, a la vista de todos, un SNTV, Sociedad Perfecto, bueno, Neuropsicológica Boliviana. efectivamente, como te comentaba, me parece muy importante siempre sacar a relucir a las personas que han formado parte crucial de este desarrollo, ¿no? Y pues en Bolivia, aquí está la foto del doctor René Calderón y este congreso que les mencionaba, ¿no? Que se hizo en honor a él como precursor de la No neuropsicología. será tu pariente por lo de los Calderones. Probablemente tengo que, tengo que revisar el árbol. Sería genial. Genealógico. Exacto. Entonces, aquí, por ejemplo, les decía, ¿no? Que se llevó adelante este cuarto Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología y allí, pues, al interior de este congreso se realizó este primer Congreso Boliviano, ¿no? Ahí hay algunas imágenes justamente de quienes pudimos formar parte, ¿no? En la organización, ahí está una foto de la sociedad boliviana en ese momento. Hay otra foto que está borrosa, que es la única que pude conseguir, donde está el doctor Rubén Ardila, ¿no? Quien es hermano del doctor Alfredo Ardila, que, claro, él forma parte de la Sociedad Interamericana de Psicología, Es de entre los otros fundadores. profesionales. Exactamente. Entonces, entre muchos otros profesionales de muy alto nivel que nos pudieron visitar en esa época, ¿no? En el año 2012 y se realizó esto. Realmente fue una actividad, yo me gustaría comentar un poquito eso, muy, ¿cómo lo podemos llamar? Ah, con muy pocos recursos, ¿no? O sea, aquí yo recuerdo que por poner un ejemplo, yo llevé la impresora de mi casa para poder hacer el registro y dar los certificados. Y hablo del Congreso Boliviano de Neuropsicología, ¿no? Porque el Congreso Regional pues tenía un alto presupuesto y se dio de manera formidable, excelente, pero nosotros es como que empezamos así, ¿no? De una manera un poquito rudimentaria con con todo el esfuerzo posible para llevarlo adelante. Y éramos apenas un equipo de 5 o 6 personas, ¿no? Para toda la cantidad de asistentes que tuvimos. Entonces, esta imagen también me gusta mucho porque ahí tú puedes ver las firmas de las personas que estuvimos ahí como organizadores, como monitores, ¿no? A la cabeza de la doctora Ninosca Ocampo. Fue una actividad realmente muy importante y es así como se va formando, ¿no?
de poco a poco, de esfuerzos individuales y colectivos al mismo tiempo, ¿no? Y cada uno ponía pues su granito de arena para llevar adelante esto, ¿no? Luego, bueno, en esta imagen te puedo mostrar un poco los estudiantes que tenemos en la Gabriel o en ese entonces, ¿no? De las cátedras de neuropsicología. Realizamos actividades con la población, rastrillajes y diversos estudios, ¿no? Donde nos apoyaron mucho los estudiantes. Entonces, es así que poco a poco va creciendo todo esto. Eh, Posteriormente se da otro congreso, ¿no? El segundo Congreso Boliviano de Neuropsicología, y este congreso tiene una particularidad muy interesante, ¿no? Tú mencionabas al inicio que en el transcurso del tiempo pues se fueron formando varias sociedades, asociaciones y demás, ¿no es cierto? Entonces, quizás los representantes más importantes, incluso en la actualidad de la SLAN y de la LAN, que son las sociedades más reconocidas en Latinoamérica, vienen a ser el doctor Alfredo Ardila, por un lado, en la LAN, y el doctor Luis Quintanar en la SLAN, ¿no es cierto? Entonces, nosotros organizamos este evento e invitamos a ambos y obviamente también a la doctora Mónica Rosselli y la doctora Julia Solovieva. Entonces, ellos nos acompañaron a este congreso, en este congreso después de muchos años, ¿no? De que hubo este alejamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces fue un reencuentro realmente muy emotivo, muy interesante que se llevó aquí en Bolivia, ¿no? Y aquí podemos ver una fotito donde están en la Universidad Privada de Santa Cruz en el Congreso, justamente en un conversatorio, todos ahí, bueno, sentados y compartiendo, ¿no? Estos temas acerca de la neuropsicología y demás. Entonces, marca un hito también para nosotros, ¿no? Poder haber logrado este reencuentro y entre muchas anécdotas, obviamente, que se van llevando al interior de todo esto. Y por eso, ¿no? Lo quise mostrar también acá. Luego, ya en el año 2014, llevamos adelante el primer Congreso Regional de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología. Y hasta el momento no sé si ha habido un segundo Congreso Regional, ¿no? Con el aval de la SLAN y demás. Y bueno, esto también fue muy importante para nosotros, ¿no? Justamente por haber sido el primer congreso de estas características, donde se pudieron recaudar fondos y estos fondos fueron destinados directamente a la SLAM para poder eh, otorgar algunas becas a estudiantes para que puedan participar en el congreso oficial de la SLAM, ¿no? Casi todas las actividades que se han llevado adelante han sido sin fines de lucro, justamente con este propósito de potenciar y fortalecer el desarrollo de la neuropsicología acá en Bolivia, ¿no? Y las actividades académicas. Entonces, luego ya se conformó en el 2016 el Instituto de Neurociencias Cognitivas en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, a cargo de la doctora Nino Campos, justamente. Y aquí empezó a darse otro congreso, otro tipo de congreso. Es el primer congreso universitario en neuropsicología en la imagen, ¿no? Ya está por la cuarta edición, si no me equivoco, donde está dirigido a estudiantes y lo protagonizan estudiantes, ¿no? Esa es eh, la característica de este evento. Si bien se cuentan con invitados magistrales, ¿no es cierto? Bueno, para ponencias magistrales y demás, muy destacados también. En el último, si no me equivoco, estuvo la doctora Bárbara Wilson, estuvo el doctor Joaquín Foster, entre otros, ¿no? Que nos acompañaron en estas actividades. Entonces, poco a poco es así que ha ido creciendo, ¿no? Eh, bueno, yo he traído solamente estas poquitas imágenes porque si no creo que estaríamos mucho tiempo viendo fotos para mencionar algunas cosas de las que se llevaron adelante, ¿no? Bueno, paralelamente a esto, en otros departamentos también se fueron dando ciertas iniciativas, ¿no? Acá en la ciudad de La Paz, por ejemplo, se fue gestando el primer diplomado en neuropsicología del trastorno del desarrollo, si no me equivoco, en el 2017.
Y bueno, fueron habiendo más versiones, hasta 3 versiones, y luego salió la maestría en neuropsicología clínica acá en la Universidad Mayor de San Andrés, que es la universidad estatal, que, bueno, según los rankings es la mejor universidad de Bolivia actualmente, ¿no? Y bueno, afortunadamente yo estoy cursando, justamente ya estamos en el penúltimo módulo para terminar esta maestría, ¿no? Como primer maestría en Bolivia de neuropsicología, ¿no? En Santa Cruz se llevaron adelante igual actividades de formación a nivel de posgrado. Se dieron postítulos, por ejemplo, de neuropsicología forense, que estuvo a cargo del doctor Ted Youth, ¿no? Um, el, Indiana, Ted. exactamente, el Indiana Jones de la neuropsicología, ¿no? Después se llevó adelante un postítulo en neuropsicología, otro en neuropsicología infantil, perdón, otro en neuropsicología infantil y adolescente. Estuvo a cargo de la doctora Seleme, quien es boliviana, y ella radica en Cuba en investigación y en toda esta parte de la neuropsicología infantil también. Después, para la otra versión, nos visitaron nuevamente el doctor Quintanar, la doctora Solovieva. Posteriormente se dio un postítulo en neuropsicología clínica y ahí también nos visitaron nuevamente la doctora Rosselli y el doctor Ardila, ¿no? Y bueno, una vez que se forma el Instituto de Neurociencias en la Gabriel, pues ahorita se está pensando en llevar adelante un doctorado en neuropsicología, que esto ya se había planificado desde hace muchos años, pero en el gobierno del presidente Evo Morales surgió una ley denominada ley financial, donde una persona que ocupa un cargo público, bueno, en una entidad pública, no puede estar en dos cargos que sean públicos, ¿no? Entonces, muchos docentes con los que se contaba que trabajan en hospitales públicos, por ejemplo, ya no pudieron participar como docentes en la universidad pública. Entonces, eso fue lo que movió un poco las cosas, ¿no? Y bueno, o sea, hay muchísimas cosas que tal vez te podría comentar, te estoy comentando tal vez las que tienen mayor relevancia desde mi punto de vista, ¿no? Pero hay muchísimas actividades en cuanto a investigaciones, eh, en cuanto a trabajo con la sociedad, actividades de extensión, proyectos, ¿no? Que se han ido llevando adelante. Y ahora, pues, yo te comentaba esto de la maestría porque ya está surgiendo una nueva generación, ¿no? De profesionales especializados en neuropsicología. Esta va a ser la primera generación de neuropsicólogos a nivel de maestría en Bolivia, ¿no? Y bueno, aquí pues ya muchos de ellos, y yo me incluyo, estamos empezando a tomar la batuta también, ¿no es cierto? En el desarrollo de la misma neuropsicología en Bolivia, con otro tipo de actividades y demás. Y es poco a poco que se va expandiendo y está creciendo esta disciplina, ¿no? Eso es lo que te podría comentar a grandes rasgos. Bueno, después de esta sucinta crónica cronológicamente estructurada de personajes, acciones e impulso de cursos, congresos, talleres, seminarios dentro de instituciones de educación superior, quisiera ver si hay algo respecto a otros dos niveles de análisis que son fundamentales. Aquí estamos viendo el desarrollo de la neuropsicología en Bolivia como parte de la formación de profesionales en este campo. Ahorita me olvido de la cuestión epistemológica y teórica de si neurociencia, psicología, neurología, psiquiatría o qué, porque ese es otro chorizo. Me interesa uno, el de la práctica clínica, porque la práctica clínica, ahorita me olvido también del gobierno del buen Evo Morales, AIMA, en términos de la función social de los sistemas de salud. Porque objetiva y materialmente Bolivia, lo mismo que Perú o Guatemala y una parte de México, tienen amplios sectores de población originaria.
Por población originaria entiendo población indígena, así considerada. Quechuas, aymaras, cholos, dijéramos, cholitos, en Bolivia. Además, la altitud a la que están, no tienen perdón de Dios. Los aviones seguramente despegan hacia abajo en La Paz, porque te da un mal de montaña que tienes que tragar hoja de coca en té, o mascar hoja de coca. La coca y el papel de la cultura, no prejuzgo de si Evo es narcotraficante o no, porque ese es otro tiro. Lo que me interesa es el desarrollo de herramientas e instrumentos adaptados lingüística y culturalmente para este tipo de población, porque si no pareciera ser que la neuropsicología, al decir del MAS y de otros, está al servicio de unos cuantos, los que viven en Santa Cruz, por ejemplo, en Potosí, aunque es una zona muy minera, ¿sí? En La Paz, no se diga, pero he observado al escuchar música andina, quena, charango, no el bombo legüero porque ese es de más abajo, pero es una música muy melancólica. Escuchar a Facio Santillán, Ña Ramos, la quena y todo eso, parece ser que las alturas andinas han dado una estructura de pensamiento distinta a las estructuras más bajas. ¿Qué ha planteado en Bolivia quienes trabajan en el campo de la neuropsicología para impulsar una neuropsicología cultural y psicológicamente adaptada a las condiciones de estas comunidades, de estas lenguas, tradiciones y creencias? Porque evaluar con una serie de instrumentos y criterios diseñados para otras poblaciones, otras culturas y otros contextos, después realizando adaptaciones al español de Bolivia, aunque el español de Bolivia y el bilingüismo y el monolingüismo de algunas comunidades marca el que no basta con adaptar las herramientas creadas para otros contextos. Lo que es el diagnóstico y la intervención neuropsicológica en la vida cotidiana, en la clínica práctica, ¿qué desarrollo tiene en Bolivia? Porque de otra manera, si entiendo, Rubén Ardila va Luis Quintanar, y si va Luis Quintanar, va Julia Solovieva, no tengo duda. Y si va Alfredo Ardila, tampoco tengo duda, va Mónica Rosselli. Pero más allá del impacto de motivar e interesar a jóvenes generaciones de estudiantes, que la mayoría deben ser mujeres, como vimos en las fotos, como en toda América Latina, ¿cómo se plantea este vínculo con la realidad boliviana? Porque es un problema gordo el de Bolivia. Creo que es muy gordo el problema lingüístico, étnico y cultural. Y finalmente ha señalado, cosa que se ve también en Colombia, quienes más han impulsado esto son las universidades privadas. Parece ser que las públicas no tienen relación con esto. En los sistemas hospitalarios será lo mismo. Un instituto neurológico de Bolivia, un centro de investigación neurológica en Bolivia, qué sé yo, este tipo de cuestiones. Cierro mi boquita y te dejo el micrófono de la voz. Gracias, Enrique. Bueno, creo que eso es algo que tenemos pendiente en la mayoría de países latinoamericanos, ¿no es cierto? Como bien te mencionaba, acá en Bolivia, pues ha surgido llamémoslo así, desarrollo, ¿no? Como decíamos, pero por etapas, ¿no? Ahorita justamente te estoy mencionando que hay una primera generación recién de psicólogos formados a nivel de especialidad de maestría. Entonces, anteriormente a esto, teníamos o tenemos muy pocos neuropsicólogos acreditados. En algún momento, hasta hace unos 5 años, habrían dos en todo el país. Y lo más que te podría mencionar es que habían estudiantes de pregrado a nivel de licenciatura que
han desarrollado tesis, ¿no es cierto?, en el área de neuropsicología, pero no contaban con esta especialización, ¿no? La mayoría de los neuropsicólogos que hay en Bolivia se han formado en el exterior, ¿no? Ya sea en Estados Unidos, en España, en México, etcétera. Entonces, creo que sí, ahorita es un momento para pensar justamente en cómo desarrollar esta neuropsicología, tanto a nivel latinoamericano como en Bolivia, justamente enfocada a las necesidades del contexto, ¿no? De nuestra población. Si no mal recuerdo, hay un trabajo, ¿no? De una adaptación de una prueba, si no me equivoco, es del lenguaje al Aymara, ¿no? Que es una lengua acá en la parte del occidente de Bolivia. Pero más allá de eso, no tenemos, ¿no es cierto? No tenemos las pruebas. De hecho, en Bolivia no contamos con pruebas estandarizadas, o sea, muy pocas. Se utilizan baremos de países vecinos, de Perú, ya sea de Argentina, o incluso hasta México, que están al otro lado del hemisferio, ¿no es cierto? Pero eso es lo que hay, ¿no? Baremos españoles. Entonces aquí yo igual quisiera remarcar el trabajo que lleva adelante el doctor Arango, eh, Arango, justamente, ¿no? Con este la grupo. estandarización, exacto, de estas pruebas neuropsicológicas, tanto para población infantil como para población adulta, que nos han servido muchísimo, pero aún así están en proceso de socialización, siendo que estas pruebas se han estandarizado hace ya 5 años, más o menos, ¿no? Pero no todos los profesionales las conocen. Entonces, hay niveles, creo, en los cuales nosotros estamos, y el primero ha sido de dar a conocer la neuropsicología como tal. En nuestro país, más allá de todo lo que yo te he mencionado y te he mostrado, se desconoce mucho acerca de la neuropsicología como disciplina, ¿no? En los gremios de psicólogos, eh, o bueno, si quieres, en los gremios de neurólogos y demás, recién se está tomando cierto interés y relevancia, pero más que todo por el surgimiento de las neurociencias, ¿no? O sea, creo que mucha gente inicia por este camino de las neurociencias y de neuromitos también aparte, ¿no? Y así es como van llegando un poco a la neuropsicología. Entonces, creo que es un trabajo arduo, son muchos retos los que tenemos en cuanto a difundir mucho más lo que es la neuropsicología como tal, y captar el interés de los profesionales, ¿no? Mucha gente se está dando cuenta que ya no se puede desestimar la neuropsicología en el campo laboral, ¿no? Si bien en las universidades tienes materias de neuropsicología, las ves en el pregrado, creo que, no sé, esta es una percepción muy sonora. Se la considera todavía una disciplina muy compleja. O sea, ya de entrada lo es, lo sabemos, ¿no? Pero cuando estás en pregrado, saliendo del colegio, todavía con muchas expectativas, ¿no? Desconociendo muchas cosas y demás, te topas con la neuropsicología y es como que realmente pesa mucho. Entonces, generalmente los estudiantes tienden a orientarse un poco más a la psicología un poco más clásica, sus diversos enfoques, ¿no? A la clínica o a la organizacional. Acá en Bolivia, en Santa Cruz principalmente, se desarrolla muchísimo la psicología organizacional por el contexto, ¿no es cierto? Allá es una ciudad industrial, eh, donde hay mucho desarrollo en el agro, ¿no es cierto? Entonces, se requiere, ¿no? En las empresas muchos profesionales en esta área de recursos humanos. Y tiende mucho el psicólogo a enfocarse ahí o al área clínica o al área infantil también, que es un área que pega bastante, ¿no? Entonces, creo que ha despertado mucho más interés la neuropsicología actualmente en los profesionales que se dedican al área infantil porque tienen que trabajar trastornos, ya sea el desarrollo del aprendizaje, ¿no? Y lo ven en su práctica diaria, entonces poco a poco van llegando así. Yo creo que una vez que se consolide esta primera etapa, ¿no? De la neuropsicología como tal, se llegue a dar a conocer y se implementen más programas de formación, podremos pensar en formar investigadores, ¿no?
que ya puedan desarrollar todo esto que tú mencionabas, ¿no es cierto? Estos estudios dedicados a nuestras poblaciones eh, que están, bueno, a las poblaciones indígenas, a las poblaciones que no tienen estos accesos, ¿no es cierto? La doctora Ocampo en el laboratorio de neurocognición, si no me equivoco, en la UPSA desarrolló bueno, ella ha desarrollado una prueba que se llama evaluación diferencial de la memoria, ¿no? Es una batería mediante lo cual tú puedes dar un aproximado de cómo está la memoria de un paciente sin dar un diagnóstico, obviamente, ¿no? Entonces ella estaba desarrollando esta herramienta de manera virtual para que a través de telemedicina tú puedas hacer esta evaluación llegando a estos casos alejados, ¿no? Creo que tenemos muchas necesidades aparte, ¿no? Políticas de salud que se tienen que implementar. No contamos con ítems en la mayoría de los hospitales, ni siquiera para psicólogos. Peor pensar en neuropsicólogos. Lo mismo en unidades educativas, fiscales. Entonces, hay mucho que trabajar desde estas diferentes esferas para poder consolidar mejor la neuropsicología y posteriormente, pues, animarnos a desarrollar estas investigaciones que nos hacen mucha falta, ¿no? Bueno, acotando ahí un poquito más, este tema de la investigación también es algo que necesitamos potenciar mucho, no solo a nivel de psicología, neuropsicología o neurociencia, sino en todos los niveles, ¿no? Em, los estudiantes, la población, los mismos docentes, diría yo, y obviamente no puedo hablar por todos, ¿no? Simplemente una percepción que tengo, pero no, no se dedican mucho a la investigación. Uno, porque no está bien remunerado acá en el país, no hay políticas a nivel estatal para poder fomentar la investigación y en las universidades es muy poco el trabajo que se lleva adelante en cuanto a investigación. Entonces, si te das cuenta, hay mucho, mucho desde dónde trabajar y creo que estamos recién dando los primeros pasitos, ¿no? En Bolivia para poder fortalecer la neuropsicología. Entre esos pasos, sí, indudablemente para avanzar no hay que permanecer. Veo uno de esos en la red que tú mantienes, porque pues eres de las personas que más activamente en Bolivia, que yo sepa, viene impulsando estas relaciones, este trabajo en el campo de la neuropsicología. ¿Qué hay con la red latinoamericana que estás promoviendo? Porque creo que hay que darle también más impulso, más proyección para que puedan compartir con otros. Cuando yo mencionaba las condiciones culturales y lingüísticas, no tengo duda que es para América Latina, pero tampoco tengo duda que muy particularmente Perú, Bolivia, Guatemala y parte de México tienen sectores amplios de población usuaria de otras lenguas. Somos regiones multiculturales y multilingüísticas. Esto implica poder desarrollar más allá del ámbito de las PES, publicaciones, perfiles académicos, puntos para el desarrollo dentro de las universidades. Me queda claro que en Bolivia son instituciones privadas, como en Guatemala, como en Colombia, no así la mayor de San Marcos. Por ejemplo, la USAC, la Universidad de San Carlos de Guatemala, o acá en México, donde las universidades públicas y autónomas son las que más impulsan investigación. No se diga la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara, que es privada, pero vamos, no es autónoma, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hay una serie de universidades que particularmente impulsan estas actividades. Pero una red como la que proyectas, ¿qué importancia juega en esto? Porque tienes un conjunto de seguidores dentro y fuera de Bolivia, un conjunto de personas con las que tú cuentas dentro y fuera de Bolivia, y que ahora que estamos en la era del año de la peste, la era del COVID-19, más lo que se acumule,
El asunto de las plataformas y las redes han abierto el que congresos, cursos, conferencias, conversatorios, etcétera, se realicen en esta modalidad. Y esto permite, parece que no, pero en nuestra época no lo había. En nuestra época eran todavía las cartas manuscritas. La vida epistolar era no con el mail, ni con el WhatsApp, ni con estas cosas raras de juventud. Los nuestros era la pluma y la hoja de papel, escribir cartas en lo que llegaban, en lo que nos contestábamos, en lo que todo hacíamos, diagnósticos con electroencefalograma, con pruebas psicológicas, la figura compleja Rey, diversas baterías, ¿no? Ahora basta con aplicar, bueno, basta es un decir, un SPECT o una tomografía axial computada, o qué sé yo, con la tecnología que seguramente en ciertas regiones de Bolivia, impensable. En ciertas regiones de Perú, Guatemala, México, impensable. Entonces tenemos que seguir alimentando estos recursos para el diagnóstico, la intervención y la colaboración. ¿Qué importancia le das a esa red que proyectas y promueves? Porque además seguramente tienes como medio siglo más de vida activa y productiva, cosa que algunos ya sería soñar medio siglo, que no dejamos de soñar, llegar a un chorro de años. Sin embargo, la muerte cabalga en caballo de hacienda y ciega a quien tiene que cegar cuando la hora le llegue. Entonces, ¿qué papel juegan redes como esta? O Neuropsicología del Desarrollo, o el canal que tengo de la Comuna de la Palabra para poder seguir compartiendo y promoviendo estos. ¿Qué papel juegas tú y cómo te ves ahí? Bien, creo que es muy importante lo que vos mencionabas acerca de que hace tiempo la dinámica era muy distinta, ¿no? Quienes impulsaron las asociaciones, las sociedades de neuropsicología en Latinoamérica, realmente lo hicieron con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, ¿no? Antes no teníamos este acceso a la tecnología, ya lo decía la doctora Ocampo, justamente no había estas facilidades que tenemos ahora de estar vos en México y yo acá en Bolivia y tener estas conversaciones. O sea, tenían que viajar, tenían que mandar misivas, esperar, ¿no es cierto?, los tiempos y demás. Entonces creo que hay que valorar y rescatar mucho eso y continuar fortaleciendo estas sociedades, estas asociaciones que nos representan y que han hecho un trabajo muy importante en el desarrollo a nivel de Latinoamérica, ¿no? Yo lo que he percibido un poco es que en la medida que las nuevas generaciones van surgiendo de profesionales especializados en neuropsicología en los diferentes países, al igual que acá en Bolivia, como te comentaba, están muy dispersos. Entonces hay trabajos muy dispersos, hay actividades que están dispersas. Y cuando surgió esto de la red, bueno, anecdóticamente, acá en Bolivia, a nivel de psicología, pues pasaba lo mismo. En mi contexto, allá en Santa Cruz, yo me daba cuenta que habían muchos talleres, actividades académicas de formación, conversatorios y demás, pero que uno no se enteraba, ¿no? O sea, no sabías qué estaba haciendo el psicoanalista por su lado, el humanista por otro lado, el gestalista por otro lado y demás. Entonces, era cada uno en su mambo, ¿no? Y eran como círculos, finalmente, de los cuales no promovían mucho estas actividades que realizaban. Entonces, yo decidí crear este grupo allá en el año 2010, pero con un enfoque muy local y simplemente para poder congregar esto y dar a conocer estas actividades. Incluso iniciamos con una revista, ¿no? Bueno, con la idea, mejor dicho, de una revista porque no llegamos a publicarla, pero teníamos pensado como dar a conocer todo esto, ¿no? Y bueno, o sea, en el transcurso del tiempo, pues fue creciendo este grupo, se fueron incorporando profesionales de otros países, de otras latitudes, y ahí fue como que empezamos a direccionar el enfoque, ¿no? Luego se convirtió ya en un grupo de neuropsicología, neurociencias, básicamente, ¿no? Eh, pero
simplemente era un grupo, ¿no? De, como hay tantos otros, y creo que es un grupo bastante pequeño en relación a otros grupos donde tú ves a 100.000 personas, ¿no? En un grupo, 50.000 usuarios y demás, porque también hay otras características dependiendo del tipo de grupo, ¿no? Muchos de ellos ofrecen, por ejemplo, documentos, libros en PDF y los distribuyen así, entonces creo que llama mucho la atención y es como que van creciendo de esa manera. Y bueno, yo no tengo una opinión al respecto, simplemente veo que crecen con mucha más facilidad. En cambio, nosotros hemos decidido no optar por eso, ¿no? Por esa estrategia, respetando justamente muchos temas de copyright y demás, y no publicar así a menos que sean materiales libres, ¿no? En ese sentido. Pero lo que rescato de nuestro grupo es que hay profesionales, empezando por ti, y muchos otros de muy alto prestigio, ¿no? En la neuropsicología, en las neurociencias, que forman parte de este grupo, ¿no? No voy a mencionar quiénes, obviamente por respeto, ¿no es cierto? Pero que participan y están ahí, entonces es bonito muchas veces poder interactuar con ellos, personas que tú ves en los libros, en los congresos y demás, y muchas veces los ves así como que distantes, ¿no? O sea, gente que ha trabajado tanto en el área, pero que tú los puedes ver ahí de forma más accesible, participando en el grupo, comentando o compartiendo también sus propias actividades, publicaciones y demás. Entonces, creo que eso es lo que distingue un poquito este grupo. Y viendo esto que te mencionaba de que estamos un poco dispersos y demás, y si bien están las asociaciones que ya existen, aún así hay muchos profesionales que están terminando las especialidades, que todavía no están muy seguros, ¿no? De cómo llevar adelante su trabajo, o se están interesando recién por las neuropsicologías, las neurociencias. Entonces creo que es ahí donde nosotros podemos aportar, ¿no? A partir de esta red y empezar a trabajar de manera conjunta entre diversos países. Esa es una experiencia que he podido evidenciar justamente en este tiempo, ¿no? De cómo hemos podido crear lazos, vínculos y colaborarnos, ¿no? Entonces, la red justamente tiene ese propósito, ¿no? De crear esos nexos, esos lazos, para poder plantear trabajos, ya sea académicos, de investigación y demás, de manera más conectada, pero rescatando esto de la esencia latinoamericana, si vale el término, o de la identidad en todo caso, ¿no? Cuando nos propusimos lanzar esta red, pensamos inicialmente en que podría ser algo a nivel iberoamericano, ¿no es cierto? Que ahorita creo que está muy en boga, las neurociencias, y bueno, en realidad las diferentes disciplinas a nivel Iberoamérica, ¿no? Tomando en cuenta países como España, también, pero hay una identidad latinoamericana que tú mencionabas hace un momento, ¿no? De esta pluriculturalidad, estas plurinacionalidades como en Bolivia, ¿no es cierto? Que es un estado plurinacional, justamente tenemos 36 naciones con diversas etnias, este, eh, a nivel de lenguaje, del léxico y demás. Entonces, es realmente muy complejo y creo que desde aquí podemos desarrollar una neuropsicología latinoamericana, tomando ya todo lo que han venido trabajando nuestros predecesores también, nuestros precursores, ¿no es cierto? Y que tenga esa identidad justamente, que no necesariamente debe adaptarse, ¿no? A otros contextos, porque las necesidades son diferentes. Entonces, ahí estamos, ¿no? Ese es el propósito. Todavía lo estamos trabajando para poder consolidar la red y pues ojalá siga creciendo, ¿no es cierto? Y sea de beneficio también para nuestros colegas en los diferentes países. Pues ilustre Fernando, como te dicen tus huestes, excelente Fernando. Te manda el saludo Ruth Herrera. Eh, pues no quiero dejar de agradecerte esta
charla, porque ciertamente me da flojera hacer entrevistas tipo entrevista de televisión, más una charla entre amigos, compañeros, camaradas, que ante la diversidad ideológica de pensamiento y de creencias podemos concordar en estos puntos. Espero más al rato subiremos este programa a nuestra página de YouTube de la Comuna de la Palabra. Pondremos el enlace en nuestra página de Facebook. Te lo acercaremos a tu esquema de red para que podamos seguir compartiendo experiencias como esta. Ahorita está el Congreso Mexicano, bueno, el Congreso de la Asociación Mexicana de Neuropsicología estos días, y pues te agradezco y hasta la próxima. Yo te agradezco a ti, querido Enrique, por la invitación. Nos quedó pendiente la parte epistemológica. Habrá más La tiempo alusión que que vida hacías. para ello. Y bueno, será hasta otra oportunidad. Un gran saludo, un abrazo hasta México y bueno, sigamos adelante desde donde nos corresponde, ¿no? Y Gracias por todo. saludos a Ariel Beltrán Vallejos desde Bolivia. Sí, También Ariel, sabían de sus... de Neuropsique te cuento. Pues que ellos sería bueno que se suscriban al canal de YouTube de la Comuna de la Palabra para seguirnos en diversos programas. Hasta pronto y gracias. Gracias, chao, chao.